Última hora, gracias a Irene Montero, han rebajado la condena a 2 miembros de la Manada de Pamplona. ¿Cómo de inútil has de ser para redactar una ley contra la Manada y que esa ley sirva para rebajarles la condena? Y no olvidemos que el delirio feminista, así como la trayectoria de Irene Montero, inician justamente con la Manada. Bueno, por fin una sentencia que hace justicia en el caso de la Manada. Y con la ley del solo sí es sí, también acabó. Cerrando el círculo, esto simplemente es el clavo en el ataúd. No obstante, el caso de la Manada también fue el pistoletazo de salida a la caza de brujas y el linchamiento, a sustituir los tribunales por platós de televisión y el Estado de Derecho por la oclocracia. Veremos lo que ha pasado. Las otras manadas de las que no quieren hablar y les retrata como unos auténticos hipócritas. ¿Por qué Irene Montero es una inútil, aunque para eso no hace falta ningún vídeo? Lo ha demostrado con creces ella sola. Y algunos detalles de por qué la condena fue excesiva. De hecho, es con esto con lo que vamos a empezar. Habitualmente, cuando se intuye que se ha cometido un acto que está tipificado como delito, se le asigna a un tribunal y el juez competente se encarga de instruir y ver si los hechos son verídicos. En este caso, por presiones de PSOE y Podemos, que en aquel entonces era la tercera fuerza, el caso se mediatizó. También es que encajaba bastante bien con el relato. Hombres jóvenes, varones, españoles, uno de ellos militar, otro opositor a Guardia Civil, y de repente no eran jueces, sino tertulianos quienes opinaban si se había cometido o no una agresión. Y además es que la información que nos llegaba contradecía bastante el relato feminista. La joven les había acompañado, y además había incoherencia entre el testimonio de la joven y lo que se veía en los vídeos. De hecho, el juez hace hincapié en cómo cambiaba la versión. Sorprendentemente, en la declaración prestada en el acto del juicio oral, niega y se retracta por completo de este relato. Su afirmación fue que no la forzaron, que no intentó zafarse ni huir, que no gritó, que no le taparon continuamente la boca ni la tiraron al suelo. Su novedosa versión, en definitiva, contradice frontalmente su denuncia inicial, ratificada al día siguiente a presencia judicial. Solución: señalar al juez y hacerle la vida imposible. En aquel momento interesaba vender el relato de que España era un país peligroso para las mujeres, que los españoles eran machistas y misóginos, y que hacía falta un cambio de gobierno y leyes sexistas. Leyes sexistas que invierten la carga de la prueba, que condenan con penas más duras a los hombres por el mismo delito, y con tribunales de excepción llamados tribunales de la mujer. El eslogan que se vendía es el siguiente: no fue abuso, fue violación. Pero coincidiendo en el tiempo hubo agresiones muchísimo peores, muchísimo más claras, pero la respuesta por parte de los colectivos feministas fue un silencio sepulcral. La Manada de Azuqueca silenciada durante un año. Una niña de 12 años fue agredida el 15 de marzo de 2018 por 6 jóvenes, 3 de ellos menores están condenados y uno mayor en prisión. Los agresores eran magrebíes. Detenida en Valencia otra manada de marroquíes por 4 agresiones sexuales, robos con violencia y lesiones. También en Tarrasa, Barcelona, una manada de 4 marroquíes agrede a varias menores de edad. Claro está que ya teníamos gobierno de coalición y ya no hacía falta sacar a los colectivos feministas a las calles. Coincidiendo con todo esto, cada año aumentaban más el presupuesto del Ministerio de Igualdad. Y para sorpresa de absolutamente nadie, la vida de las mujeres no hizo sino empeorar. España cae 22 puestos en la lista de bienestar de las mujeres desde que gobierna Sánchez. Otro triunfo del socialismo. Sonrían que sí se puede. Aumento de las agresiones en 2024, el 72% de las víctimas son mujeres. Aumentan las agresiones sexuales a niñas y adolescentes y las violaciones grupales. Y en esto hubo un denominador común que no fue señalado porque eso era racista y xenófobo. Mirad estas dos noticias. El 46% de los condenados por agresión sexual en España tiene nacionalidad extranjera y los extranjeros ya cometen la mitad de los asesinatos por violencia de género en España, un 49% de los feminicidios. Creo que no hace falta decir que la mitad de este país no es de origen extranjero. Y creo que tampoco hace falta decir que no son precisamente chinos, indios de la India. Los africanos cometen el 20% de las agresiones en nuestro país
a pesar de que tan solo suponen el 2,4% de la población. Y estamos sacando de la ecuación a aquellos que están nacionalizados. Pese a todo ello, Irene Montero continuó con la ley del solo sí es sí. La clave es que la víctima de la manada, con esta ley, no habría habido ninguna duda entre si lo que ha sufrido es un abuso o si ha habido jolgorio ante una violación. Ella necesitaba apuntarse un tanto. El PSOE estaba pisoteando todas las líneas rojas que marcaba Podemos y estaban quedando fatal. El cambio de postura de España en el Sáhara. Reprimir a los trabajadores del metal en Cádiz, enviar armas a Ucrania. En cualquier punto en el que Podemos dijese que no, Sánchez decía que sí. Yo estoy bien. El Consejo General del Poder Judicial envió varios informes anunciando que esta ley iba a servir para rebajar la pena a los agresores. Irene Montero respondió de la siguiente forma. Y como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Es propaganda machista. No en vano se ganó el nombre de la ministra suelta violadores. Ya son 1.233 los abusadores condenados que se han beneficiado de la reducción de penas. Buena parte de ellos habían abusado de menores. Iba a decir que gracias a Irene Montero la vida de las mujeres se empeoró. Bueno, su vida, la de Ángela Rodríguez Pan y todo el séquito colocado en el chiringuito, pues ha mejorado claramente. Ahora, para el promedio de las mujeres está claro que la vida es bastante peor. Y además, el precio que se ha pagado para empeorar la vida de las mujeres ha sido cargarse la presunción de inocencia de los varones, invertir la carga de la prueba, pisotear el Estado de Derecho, cepillarse la igualdad ante la ley, crear tribunales de excepción, pero ya vimos de qué iba la película. La película va de que ahora la justicia se imparte en platos de televisión. La película ahora va de que gente que no tiene ni puñetera idea de derechos se encarga de legislar. Nosotros sabemos que estar en el gobierno es una anomalía, es una excepción. La gente como yo no está en el gobierno, o sea, es que no. Precisamente porque sabemos que no vamos a estar este tiempo, tenemos también la diarrea legislativa que tenemos, o sea, que es todo, como todo el rato, intentando hacer muchas cosas, no vaya a ser que mañana se acabe. Que la audiencia de Navarra rebaje la condena a 2 miembros de la manada es la traca final a la carrera de una inútil que nunca debió entrar en la política. Una inútil que oculta a las manadas si son de extranjeros, que oculta los abusos si ocurren dentro de su partido, que pone en peligro a las mujeres, pisotea los derechos de los hombres y se ha llenado el bolsillo enfrentándonos por nuestro sexo, cuando la lucha no era de hombres contra mujeres, era del sentido común defendiendo el Estado de Derecho contra la locura defendiendo la oclocracia, defendiendo la quema de brujas, defendiendo los linchamientos populares que no les gustan cuando es a los de su partido. Claro, pero defender leyes absurdas acarrea eso. De igual manera que defender escraches acarrea que luego te los hagan a ti, pero en ese caso no es jarabe democrático. En ese caso es violencia política. Lo dicho de otra forma, ellos lo pueden hacer, pero a ellos no se lo hagas, que se ponen a llorar muy fuerte. Y ya se encargarán de darle la vuelta a esto y decir que es culpa de los jueces, que son franquistas con toga, que son machistas. Poco o nada importa que el 57,2% de las personas que se desempeñan en la carrera judicial sean mujeres. Y echarán balones fuera porque esa es la especialidad de la izquierda. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Ocurre ahora también con la ley solo sí es sí. Culpar a los demás y lavarse las manos. Y estaría bien que aprendamos la lección y dejemos de votar a inútiles. Luego tiene consecuencias. Y también deberíamos exigir que cuando un inútil llega al poder y comete errores garrafales como los que ha cometido Irene Montero, asuma responsabilidades, porque cobran un salario acorde a las mismas, y porque en el sector privado si tú preparas estas averías te despiden y te denuncian. Que hablando de denuncias, no olvidemos que Irene Montero está condenada por cometer delitos contra el honor contra Rafael Marcos. ¿Y cómo será el PSOE para que los de Podemos a su lado sean aprendices? Porque todo esto inicia con Zapatero. Mi gobierno, sí, lo digo, bajo mi gobierno. Como tantas y tantas otras cosas.
Viendo las últimas noticias que han salido de Sumar y Podemos, como lo de Errejón y Juan Carlos Monedero, espérate que la ley del solo sí es sí no fuese para que los podemitas no entren en la cárcel. Lince TV, política y noticias.